Saludos amigos, muy bienvenidos al programa Perseguidos pero no olvidados de 13 en salida. Hoy viajamos hasta Venezuela, donde la situación de extrema necesidad que ya sufrían pues se ha visto todavía empeorada mucho más por la pandemia del coronavirus. Además, el próximo 6 de diciembre se celebran elecciones parlamentarias, un acontecimiento que puede sumar aún más inestabilidad a este país. ¿No es así, Josué Villalón? Así es, Raquel, son unas elecciones que no son reconocidas por la comunidad internacional, pero veremos cómo se desarrollan, vamos a estar muy atentos a este tema. Y fijaos en esta imagen, la verdad que preciosa, del Cristo del Corcovado con un nuevo look. Luego explicaremos el porqué de su iluminación en rojo. Y también vamos a hablar de Siria, ¿no es así, Glaisis? Exacto, Josué, un país donde a pesar de la guerra también salen adelante preciosas iniciativas que cambian la vida de las personas. En esta ocasión nos fijamos en un proyecto que da trabajo a más de 40 personas y de comer a 10.000 familias. Un proyecto que es posible gracias a la ayuda de la Iglesia. Gracias, Glais Carbonell. Todo esto y mucho más les espera aquí en este programa de Ayuda a la Iglesia necesitada, perseguidos pero no olvidados. Comenzamos. Viajamos a Venezuela, un país muy queridísimo por Ayuda a la Iglesia necesitada y también por mí, que lo visité hace apenas unos meses. Se va a cumplir un año de mi visita con esta fundación a este precioso país y nos acompaña para ello el padre Roberto Madrid, que él es de Venezuela, tiene 53 años, pero atención, se ha ordenado recientemente sacerdote en la Archidiócesis de Madrid. Bienvenido, padre Roberto. Gracias, Raquel. El próximo día 6 de diciembre, vamos a empezar por la parte política, se van a celebrar unas elecciones parlamentarias que, sin embargo, pues no están reconocidas por la comunidad internacional. ¿Cuál es la situación que se enfrenta este país con este acontecimiento y con lo que está sucediendo? Bueno, fíjate, Raquel, como bien lo dices, son unas elecciones que no son reconocidas a nivel internacional. Sin embargo, digamos, hay un afán por realizarlas a pesar de toda la situación externa que genera presión hacia el país. Con ello lo que se busca es dar de alguna manera alguna legitimidad a todo el proceso que se vive en Venezuela desde el mismo gobierno y que lógicamente no va a ayudar para que nuestra democracia se afiance ni tenga un rumbo distinto. Son unas elecciones que ya la Iglesia ha llamado en reiteradas ocasiones para que se elija un CNE que sea independiente verdaderamente y que no sea escogido solamente por una parte, digamos, de los interesados. En el caso actual, este CNE, que es el Consejo Nacional Electoral, ha sido elegido directamente por el Tribunal Supremo de Justicia, que a su vez está, digamos, dirigido por una persona que es adepta al Poder Ejecutivo. Entonces hay una situación allí muy particular y la Iglesia ha insistido mucho en la importancia de la transparencia que debe haber, digamos, en una elección. Ya tenemos una elección fraudulenta que fue la que se llevó a cabo para la elección presidencial. Eso todavía no se ha subsanado, todavía seguimos con esa situación y ahora viene esta otra que va a seguir manteniendo un poco a Venezuela en un vilo de irregularidades y de inconstitucionalidad. El padre Roberto es de Caracas, natural de Caracas, y como ven, siguiendo la Conferencia Episcopal venezolana, sin pelos en la lengua. Hay que recordar que muchos obispos han llegado a decir que Venezuela es un campo de concentración que está manteniendo un pueblo en una situación de exterminio prácticamente, ¿no? Unas elecciones en las que la Iglesia está pidiendo transparencia y en las que no parece que va a pasar ningún cambio significativo. Y además, el pasado mes de septiembre, una misión independiente de la ONU publicó un informe también muy duro que concluía que las autoridades venezolanas, como grupos armados partidarios del gobierno, cometieron crímenes de lesa humanidad. Atención, además de la escasez y además de la pandemia del coronavirus, bueno, pues es que ahora mismo Venezuela está quizá en uno de los peores momentos. Bueno, meses atrás decíamos el peor momento, no el peor momento, pero ahora ya, ¿hasta cuándo?
Fíjate que la situación se va agudizando cada vez más, ¿no? Incluso el problema que acabas de mencionar ya tiene un reconocimiento internacional. Para los venezolanos no es nada nuevo, porque ya hay una serie de situaciones que venían marcando, digamos, esas situaciones y que muchas familias se veían afectadas. Muchos presos políticos, muchas situaciones, digamos, de pérdida de vidas humanas, bien por la violencia, bien, digamos, por algunos organismos del Estado, incluso bien también por situaciones que desde el ámbito económico tampoco permitían a muchas personas, digamos, obtener, digamos, lo que es la alimentación diaria. Entonces son situaciones que se van agravando cada vez más y no se le está prestando la debida atención. La Conferencia Episcopal también ha insistido mucho en esto, ¿no? Es decir, yo creo que hay que dar prioridad a las cosas. Y hoy por hoy la prioridad para Venezuela no es la elección para la Asamblea Nacional. Hoy para Venezuela la prioridad es atender, digamos, la necesidad del pueblo venezolano, que es una necesidad que está marcada por necesidad económica, política, social, educativa, alimenticia, de salud. Es decir, es completamente, digamos, una situación de irregularidad por todos los ámbitos que tú puedas verlo. La verdad es que yo estuve en Venezuela, como le contábamos al principio, viendo varias diócesis con ayuda de la Iglesia necesitada para conocer la situación in situ. Y es verdad que casi el 40% de las familias buscan alimento a diario en la calle. Eso era antes de la pandemia. Ahora, ¿qué noticias tiene de cómo está la situación? Sigue estando igual, un poco más agudizado. Gracias a Dios, con la ayuda que se ha recibido, cosa que también agradecemos desde Venezuela, a ayuda a tu iglesia necesitada. También agradecemos al gobierno, a la Iglesia de España en todo lo que nos ha brindado apoyo. La Iglesia ha venido desarrollando una serie de acciones desde la pastoral social de comedores. Y aparte de ello también de facilitar a alguna familia bolsas de comida. Sin embargo, bueno, los recursos siempre son insuficientes, ¿no? Por mucho que uno pueda recibir desde el exterior, siempre, digamos, la capacidad de poder adquirir lo que son los productos de primera necesidad se agudizan cada vez más. Recientemente hubo un incremento del salario mínimo, ¿verdad? Y hoy por hoy el salario mínimo en Venezuela representa el 1,20 euros mensuales. 1,20 euros. ¿Qué se compra con €1,20? Nada. Eso te decía. Y fíjate que un tratamiento para la tensión arterial de nuestras personas mayores cuesta 7 euros para un mes. Entonces tú ves allí la irregularidad que surge, digamos, de todo esto, porque no hay, digamos, un criterio técnico, si se quiere, para hacer un análisis de la economía del país y buscar vías. Es decir, yo creo que hay que sumar, no restar. Y el problema que tenemos ahorita es que justamente quienes están decidiendo a lo mejor no tienen toda la capacidad para poder sacar a Venezuela de esa situación, pero tampoco hay capacidad de buscar ayuda para que esa situación pueda ser cambiada. La Iglesia es la única que está diciendo en voz alta transparencia en los asuntos políticos y es la única, que lo he visto yo con mis ojitos, que está ahí sacando el pueblo adelante con las ollas, dando comida, consolando, asistiendo. Si no llegase por los sacerdotes y por la Iglesia, la situación sería todavía muchísimo peor. Bueno, además hay mucha violencia y delincuencia en un país en el que, por ejemplo, les vamos a hablar ahora del padre José Manuel de Jesús Ferreira. Fue atacado, eso lo hablaremos más despacio, al intentar evitar un asalto por unos feligreses. Murió después de ser herido. Nos va a contar la historia Glais Carbonell. Glais, ¿quién era este sacerdote? Pues el padre José Manuel nace en Caracas el 25 de noviembre de 1980. Era hijo de Isabel y de Juan, que eran migrantes portugueses en Venezuela, y era el tercero de 4 hermanos. En el año 2000, José Manuel entra en la congregación de los sacerdotes del Sagrado Corazón de Jesús, donde hace sus primeros votos, y es ordenado sacerdote en diciembre de 2009. Durante su ministerio diaconal y luego como sacerdote, le encargaron labores pastorales, de administración y, por último, desempeñaba su servicio como párroco en el Santuario Eucarístico San Juan en la diócesis de San Carlos. Quienes le conocieron a José Manuel hablan de su espíritu carismático y dinámico, de su carácter afable, relajado, su disposición de ayudar siempre
a los más vulnerables. Sus hermanos de comunidad reconocen que tenía un gran corazón de oniano, como la congregación a la que pertenecía. La noche del 20 de octubre de este año, hace solo un mes, mientras el padre José Manuel intentaba evitar el asalto a unos feligreses en la puerta de la casa parroquial, fue disparado y lamentablemente herido de muerte. Como este joven sacerdote, otros venezolanos están perdiendo la vida a causa del ambiente violento que impera en el país. Y son muchas las familias que hoy lloran a sus seres queridos. Ojalá, como decía la Santa Madre Teresa de Calcuta, esta pasión que vive Venezuela desemboque pronto en la alegría de la resurrección. Muchísimas gracias, Glais, por ponernos la historia de este joven sacerdote, muchos jóvenes sacerdotes que aun pudiéndose ir, aun teniendo posibilidad de irse a Estados Unidos o venir a Europa, se quieren quedar allí a sufrir con su pueblo. Es una lección las que está dando la Iglesia venezolana, las que estáis dando la Iglesia venezolana al mundo, impresionante, la verdad, ¿eh? Sí. Fíjate que hay una acción extraordinaria que decías tú, sacerdotes, pero también la vida religiosa. Las religiosas, yo creo que han llegado a lugares donde uno ni se imagina. Y la cercanía de la Iglesia desde la óptica de los sacerdotes, de las hermanas religiosas, ha sido, digamos, una belleza y una bendición para el país, porque es acompañar en el dolor, es acompañar en la necesidad, es acompañar y vivir de acuerdo también a la situación que todos viven, porque esta situación, los sacerdotes y religiosas no son ajenos, ¿verdad? El cardenal Porras, cuando ha venido acá a Madrid, ha llevado en sus maletas insumos para la vida religiosa, para las hermanas sobre todo, y eso es una gran bendición, digamos, de la ayuda que hemos recibido de vosotros. Fíjate que aparte de la tristeza del dolor por la pérdida de seres queridos por la violencia, también está la pérdida de seres queridos por la pandemia. Y aparte de ello también está la pérdida, entre comillas pérdida, de seres queridos que han tenido que salir del país en unas condiciones, digamos, inhumanas. Totalmente. ¿Ve? Porque hoy se encuentran muchos de ellos en un limbo porque están en otro país, no pueden trabajar por el problema de la pandemia y el confinamiento y están siendo, digamos, sacados de los lugares que están ocupando en su hogar. Las familias están desestructuradas, hay mucha violencia, mucho dolor, mucha carestía, mucha necesidad, mucha inestabilidad, mucho sufrimiento, y estos sacerdotes y estas religiosas son los que se meten en las casas, las que saben cómo está de verdad la situación. La verdad es que es un trabajo espectacular que tenemos que agradecer a la Iglesia Universal a lo que estáis haciendo en Venezuela. No es fácil ser sacerdote en Venezuela, ¿verdad? ¿Cuál ha sido su camino? Bueno, mi camino ha sido muy particular, ya en algún momento lo he dicho. Yo me inicié para ser sacerdote a los 18 años, sin embargo, por varias situaciones de familia, de carencias, ¿verdad? Tuve que dejar el seminario y dedicarme a la vida civil. Ya con el tiempo logré hacerme diácono permanente, ¿verdad? Y una vez que obtuve la jubilación de mi trabajo en la parte civil, solicité al cardenal justamente que me permitiera la ordenación sacerdotal, razón por la cual estoy aquí en Madrid. En Madrid. Sí, yo vine inicialmente un año, vine a hacer estudios en la Universidad de Salamanca, exactamente en el Instituto Superior de Pastoral. Ya he terminado, digamos, la fase de lo que es el máster en acción social de la Iglesia. Y actualmente, bueno, después de ese año no pude volver a Venezuela, por eso me he ordenado acá. Tengo esperanza de volver en algún momento. Este segundo año estoy haciendo estudios con el Centro Humanizar de los Padres Camilos, ¿verdad? Y allí estoy estudiando el counseling, justamente para trabajar en lo que es la pastoral de salud, que también en Venezuela el área de la salud requiere y amerita mucha atención. Y por eso justamente estoy, ¿no? Parte de ello, para yo nutrirme un poco de estos conocimientos y luego poderlos compartir, digamos, en Venezuela. Lo han visto, se está aquí formando, pero que quiere volver a Venezuela, sabiendo lo que hay. Por supuesto. Tengo a mi familia completa en Venezuela. Mis 7 hermanos y mi madre están allá. Y un pueblo que le espera. Y un pueblo que me espera, sí. La verdad es que los sacerdotes en Venezuela, vamos, están dejándose la piel por sacar a su gente adelante. Yo he visto parroquias que se han transformado en centros de salud para atender a los niños, a las familias, que se han transformado en comedores. Es una iglesia verdaderamente en salida, se han transformado. Lo que nosotros entendemos por parroquia aquí en España, exacto, no es lo que se entiende en Venezuela. Eso es otra cosa. Igual que lo que se entiende por barrio.
Esto es. Normalmente el barrio en Venezuela son sectores populares. Y hablando de esto, fíjate, en días pasados el cardenal Porras, en Caracas está haciendo reuniones por sectores pastorales. En días pasados estuvo en un sector muy golpeado que es Katia y estuvo, digamos, no sé si se entiende el término, pateando la calle. Es decir, se entiende perfectamente. Hablando con la gente, luego te puedo dar el video para que lo tengas, hablando con la gente, entendiéndose con la gente y haciéndole ver a la gente la cercanía de la iglesia a ellos, ¿no? Y otro elemento que, Raquel, tenemos que destacar también es que la presencia de la iglesia está en todas partes. Porque como bautizados, cada uno de nosotros, tú eres bautizada, tú eres iglesia, y tú como bautizada y como iglesia estás en los medios de comunicación. Y así sucede con médicos, con docentes, es decir, con todas las especialidades y todas las profesiones donde hay un cristiano, ahí debe estar la presencia de Dios. Una iglesia, desde luego, que no podemos dejar de mirar y que tenemos que tener en el rabillo del ojo. Bueno, Ayuda a la Iglesia Necesitada sostiene a 1.200 sacerdotes en todo Venezuela, como el padre Roberto, cuando se nos vaya para allá, para que pueda ayudar a cientos de familias que, atención, solo comen una vez al día y gracias a la iglesia, a su parroquia. Se lo vamos a mostrar. A pesar de la pésima situación en Venezuela, he decidido ser sacerdote para servir a mi país. Le pido a Dios que me dé fuerzas para dar un buen testimonio y permanecer con mi pueblo. Pueden faltarnos los bienes materiales, pero no podrán quitarnos nuestra dignidad. Creo que Dios nunca abandona a sus hijos. Puedo ver reflejado su amor y su obra en la vida diaria de nuestras comunidades. La fe es nuestra fuerza para perseverar en medio de la situación tan difícil. La fe es la luz que ilumina el camino. Nosotros, los cristianos, como todo el pueblo, estamos sufriendo escasez. Pero gracias a ustedes, podemos seguir sirviendo a nuestras comunidades y a mantener viva esa fe. Bueno, aquí desde luego la fe no es nada teórico, ¿no? Ni nada abstracto, ni grandes discursos, ¿no? Los sacerdotes no pueden... O sea, la palabra no alimenta, ¿no? Aunque es necesaria las dos. El hombre tiene hambre de palabra y hambre de comida, ¿no? ¿Cómo es el trabajo de su iglesia? Y recuerda también el evangelio del pasado domingo, ¿no? Tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber. Yo creo que ahí también está reflejada la misión de todo cristiano. Mira, la iglesia en Venezuela es una iglesia viva, una iglesia activa, una iglesia que constantemente está siendo profética, misionera y sobre todo samaritana. Creo que son tres nombres que podríamos darle perfectamente a la iglesia venezolana. Siempre está al lado de la gente, siempre moviendo la comunidad. Creo que una iglesia sin comunidad no se puede entender. Una iglesia sin comunidad carece de, digamos, el sentido profundo, ¿no? Jesús se buscó a los 12 apóstoles. Y estos 12 apóstoles fueron creciendo en número, en cantidad, en calidad. Y hoy por hoy nuestra iglesia dice con mucha alegría eso. La iglesia venezolana también es una iglesia alegre, una iglesia joven, porque allí tratamos de hacer trabajo siempre mancomunado, de unos con otros, ¿no? Un movimiento con otro movimiento y siempre, digamos, buscando el bien de la colectividad, el bien, digamos, de, todo el pueblo santo de Dios. Yo en Venezuela, cuando siendo diácono, estuve encargado de 2 parroquias en un sector popular llamada el barrio Los Eucaliptus y la calle Venezuela. Y eran 2 sectores donde me tocaba celebrar la palabra los días domingo. Y tú no te imaginas la alegría con la que a uno lo reciben, ¿ves? Recuerdo una vez estaba yo en casa, tenía que ir a celebrar a las 4 de la tarde, no te niego, estaba cansado, porque yo trabajaba de lunes a viernes y los fines de semana me dedicaba a la labor eclesial. Y mi madre me dice, mijo, porque dicen en Venezuela mijo, no vaya, quédese descansando. Y yo decía, no, yo no puedo hacer eso, ¿ve? Porque hay gente que espera. Entonces cuando llegas allá, ese cansancio se te traduce en alegría, en entusiasmo, porque Dios sabe cómo obrar y Dios obra en todos nosotros, aunque a veces no lo veamos de manera palpable, ¿ve? Y eso es importante. Esa iglesia que anima, esa iglesia que es viva, esa iglesia que es alegre, es la iglesia que justamente mueve el corazón de tantos hombres y mujeres que han sido consagrados, digamos, desde el mismo pueblo de Dios para el servicio del mismo pueblo.
Y como dice el padre Roberto, hay una conciencia de comunidad, juntos de compartir, que llama la atención. Yo me acuerdo en una de las iglesias en que, a pesar de que tenían poca comida, decían, bueno, 1 kilo de amor. Y la gente apartaba de lo que podrían tener en casa y daban 1 kilo de algo. De algo, ¿no? De lentejas, de arroz, de lo que fuera para la parroquia. Así es. Y cuando íbamos a los sectores más pobres, ¿no? No solamente de Caracas, sino ya en el interior, en San Carlos, en los llanos, bueno, eso ya son realidades distintas, pero espeluznante. No te puedes creer que esté pasando en Venezuela, propias de África prácticamente, ¿no? Y no exagero, ¿eh? ¿A que no? No exagero. Sin luz, sin agua, bueno. Y entonces en esas parroquias los sacerdotes no le podían pedir a sus fieles 1 kilo de lentejas. Y entonces, sin embargo, quería educar al compartir en la comunidad. Decían, 1 puñado de amor. Así es. Eso te iba a y entonces decir. la gente llevaba su puñado de lentejas, su puñado de azúcar, su puñado de café para compartir entre todos, ¿no? Así es. Desde luego es una iglesia en salida, educando, compartiendo, consolando, porque hay una parte que no hemos hablado, que es la parte de los chavales, de los niños, ¿no? Sí. ¿Cuántos niños hay en Venezuela cuyos padres están en Colombia, en España? Hay 2 situaciones graves que se están dando. Primero, ese tipo que lo llaman, entre comillas, abandono, ¿no? Que no es abandono, simplemente los padres están buscando más bien, digamos, trabajar en otro lugar para poderle dar, digamos, alimentación, vestimenta y estudios a sus hijos. A costa de dejarles solos. A costa de dejarles solos. Normalmente siempre se quedan con los abuelos, con algún tío, pero sí, obviamente está, digamos, el elemento de que se rompe la familia, ¿ok? Es el primero. Y lo segundo que se está dando mucho son los niveles de desnutrición de muchos niños que están, digamos, muy por debajo de lo que deberían estar en cuanto a lo que es la nutrición. Son situaciones que también están afectando muchísimo a los niños y a los ancianos, ¿ve? Los excluidos, tal cual. Los descartados, como nos dice el Papa Francisco, que no se pueden dejar, ¿no? Desde luego. Y esta gente en Venezuela, ¿cómo está recibiendo el anuncio de la fe? Porque lo impresionante no es que solamente den de comer, sino que es que allí los laicos, los voluntarios, los comprometidos, porque no son solamente los curas y los monjas, no son solamente los obispos, que también los he visto yo en las ollas, repartiendo comida, son conscientes de que su pueblo necesita esperanza, de que necesita una palabra de ánimo, de consuelo, de trascendencia, de anuncio verdadero, de palabra verdadera en su vida. O sea, allí la caridad, desde luego, no es solamente dar de comer. La Iglesia no está haciendo una labor asistencial exclusivamente. No. La Iglesia está acompañando. Y aparte de acompañar, está evangelizando, que es su misión también dentro de todo este proceso, ¿no? Fíjate que un elemento que es claro, las iglesias estuvieron cerradas, al igual que aquí en España, durante un tiempo, y recientemente se dio la apertura con los protocolos debidos, y la gente ha respondido. Hace razón de más o menos 2 semanas, 3 semanas, se dio la exhumación de un gran hombre de fe en la iglesia venezolana, el doctor José Gregorio Hernández, que próximamente será beatificado, posiblemente el primer trimestre del próximo año. Y fue sorprendente que, a pesar de que la exhumación se hizo puertas cerradas, digamos, todo el alrededor de la iglesia Nuestra Señora de la Candelaria estaba lleno de personas y de feligreses, acompañando ese momento. Eso te dice mucho de un pueblo que cree. Eso te dice mucho de un pueblo cuya fe está allí, fuerte. Porque a pesar de todo esto, también la fe de muchos venezolanos se ha fortalecido. A raíz de la pandemia, la fe de muchos venezolanos se ha fortalecido. Y a pesar de que muchos piensan de que se ha ido perdiendo la fe, en Venezuela no. Yo creo que una bendición para nosotros ha sido que nuestra gente permanece y todavía mantiene la esperanza, que es algo que nadie nos puede robar. Ni la esperanza ni la alegría. Son 2 elementos que nadie nos puede robar y no debemos dejar que nos lo roben. Sobre todo quienes creemos en un Cristo resucitado, encarnado, resucitado. Eso es una bendición para todos. Irreal, porque si no es real, a estos venezolanos no me vengas a contar a mí cuentos de Caperucita. Bueno, imagínense, como decimos aquí en este programa de ayuda a la Iglesia necesitada, perseguidos pero no olvidados, es noticia que se pase hambre, pero yo creo que todavía es más noticia que la gente en Venezuela sea más fiel, que asista más a la Iglesia, que abandonen menos los sacramentos, ¿no? Como me estaba contando. Eso sí que es la verdadera noticia. Cuando más necesidad hay es cuando sale la mejor Iglesia. Eso es así.
Pues muchísimas gracias, padre Roberto Madrid, de Caracas, de Venezuela, por abrirnos su corazón, por abrirnos los ojos también a la situación de este país, todavía más complicada por lo que se encuentra con la pandemia y con esta inestabilidad política que desde luego nos está machacando. Raquel, yo también te agradezco, digamos, en nombre de Venezuela, digamos, estos gestos que han tenido de solidaridad, de apoyo. Te doy gracias a ti, gracias a tu iglesia necesitada, porque creo que ha sido una bendición en este momento de crisis. Y bueno, que Dios retribuya en cada uno de vosotros ese amor que han sentido por nuestro país. Venezuela y España están unidos. Siempre lo vamos a estar, padre. ¿Okay? Hay muchos venezolanos en Venezuela, hay muchos españoles en Venezuela y venezolanos aquí en España. Y eso es una bendición. Yo creo que eso nos mantiene unidos. Somos parte de la misma familia. Somos todos parte de la familia del pueblo santo de Dios. No nos vamos a olvidar, no nos vamos a olvidar. Amén. Padre, muchísimas gracias. Sí. A ustedes. Pues sí, se nos rompe el corazón cuando oímos hablar de Venezuela. Desde luego, para ayudar a la Iglesia necesitada es una prioridad. Desde hace mucho tiempo, ustedes que nos siguen lo saben. Pero de Venezuela nos vamos pues a otro continente, nos vamos a otro país, hasta Etiopía, donde, como no sé si sabrán, pero aquí se lo contamos, se encuentra al borde de una guerra civil. El gobierno etíope pues está acusando a la región del Tigray, que está situada en el norte de Etiopía, casi en la frontera con Eritrea, pues que de tener claras pretensiones independentistas, pues de pretender un golpe de Estado contra el gobierno central. Además, la tensión aumenta y miles de decenas de etíopes han tenido que huir, como siempre, a Sudán. Ante esta situación, pues bueno, les vamos a mostrar cómo se vivía en uno de los 4 campos de refugiados que ya había antes de este conflicto reciente en Tigray y que ahora, por supuesto, pues se ha visto todavía más empeorada la situación. Vamos a verlo. En el noreste de Tigray hay 4 campos de refugiados. Según ACNUR, se estima que en estos 4 campos viven al menos 80.000 refugiados. Hay un tremendo problema económico en Eritrea y también un problema político. Así, por ejemplo, los jóvenes no pueden ir a la Universidad de Eritrea cuando terminan el instituto. Tienen que ir a hacer el servicio militar. Atraviesan muchas dificultades. La vida no es fácil aquí, porque no hay trabajo para todos estos jóvenes. Conozco jóvenes que llevan esperando 18 años para ser reubicados en América, Canadá o Australia. Y muchos de ellos van de Sudán a Libia, hasta el mar Mediterráneo, por lo que estarán también siempre en peligro. Rezamos y esperamos para que llegue la paz y así puedan permanecer en el país. Los jóvenes vienen sin sus padres, sin sus hermanos o hermanas. Vienen solos y viven juntos. Tenemos que estar pendiente de ellos. Su única oportunidad es la parroquia. Por eso los párrocos y catequistas se encargan de ellos. Antes solo teníamos una tienda aquí y no era fácil que se mantuviera cuando soplaba el viento y resistiera mientras que celebrábamos la misa. Gracias a Dios y ayuda a la iglesia necesitada, tenemos ahora esta iglesia y podemos mantener a 3 catequistas. Ha sido una gran ayuda. Bueno, y nos vamos ahora cada semana con nuestro compañero Josué Villalón hasta la sede de ayuda a la Iglesia necesitada. Nos va a recordar pues los eventos y las principales novedades de la vida del día a día de nuestra fundación. Bienvenido, Josué, de nuevo. Hola Raquel, hola Glais, aquí estamos una semana más. Un saludo a todos nuestros espectadores. Fijaos en estas impresionantes imágenes del Cristo Redentor de Río de Janeiro.
que vamos a ver enseguida, en mitad de la noche, iluminado de rojo, es considerado una de las modernas 7 maravillas del mundo y luce de esta manera en recuerdo de los cristianos perseguidos y para hacer visible la falta de libertad religiosa en el mundo. Se trata de una acción que forma parte de la conocida como Red Week o Semana en Rojo, una iniciativa de ayuda a la Iglesia necesitada en el mundo. Una iniciativa que además internacional de ayuda a la Iglesia necesitada en otros países, que además de Brasil está esta semana participando por la libertad religiosa en defensa de los cristianos perseguidos. Países como Reino Unido, Canadá, Australia, Austria, muchos monumentos, iglesias, catedrales van a ser todos iluminados de rojo. Así es, y desde Brasil, el director de ayuda a la Iglesia necesitada allí, Walter Calegari, nos explica en qué va a consistir la iniciativa. Van a hacer un lanzamiento de un informe sobre cristianos perseguidos a través de la prensa y también a través de redes sociales, entre otros eventos. Tendremos un encuentro digital con Monseñor Fernández Lisboa, obispo de Pemba. Y terminaremos con la transmisión en vivo de la iluminación en rojo de la estatua del Cristo Redentor de Río de Janeiro por los cristianos perseguidos. Quiero decir que a pesar de que estamos en el otro lado del Atlántico, estamos unidos en oración con España por los cristianos perseguidos. Por supuesto, claro que sí. Desde España nos unimos en oración por los cristianos perseguidos, por la libertad religiosa de todos en el mundo y de todas las religiones. Claro que sí. Josué, más noticias. Sí, también aquí en España, en las diócesis de Barcelona y de Tarrasa, recordamos que continúa la peregrinación del icono de la Anunciación de Homs, procedente de Siria, un icono que ha sido profanado por yihadistas. Se puede apreciar los agujeros de bala, incluso un proyectil que está todavía incrustado en la madera. Pues se puede visitar, venerar, conocer de cerca este icono en los próximos días en numerosas parroquias de la capital catalana y sus alrededores hasta el 9 de diciembre. Seguid muy de cerca nuestras redes sociales y nuestra web. Y hasta aquí por esta semana, Raquel, yo me despido. Viene ahora la actualidad de la Iglesia pobre y perseguida en el mundo, que veo que ya está por ahí Álvaro de Juana. Adiós a todos. Hasta luego, Josué. Efectivamente, muchísimas gracias, porque ahora le toca el turno a nuestro compañero y amigo Álvaro de Juana, que nos ha recogido las noticias más destacables de esta iglesia que sufre en todo el mundo. Álvaro. Sí, de hecho empezamos a hablar de la iglesia perseguida en Mozambique, porque los obispos del país han expresado su cercanía a los más de 500.000 desplazados por la violencia de Cabo Delgado. En el norte de Mozambique se siguen viviendo episodios de violencia extrema por las acciones de los milicianos islamistas iniciadas en octubre de 2017. Los obispos también han lanzado un llamamiento al diálogo para acabar con este drama. Nos vamos ahora hasta Camerún, donde el cardenal Christian Tumi, arzobispo emérito de Douala, ha concedido una entrevista. Ha sido difundida pocos días después de su liberación tras el breve secuestro que sufrió el 5 de noviembre por separatistas. En ella pide una amnistía y la retirada del ejército para detener el conflicto secesionista. El arzobispo emérito está presionando para que se encuentre una solución pacífica a la crisis en las regiones anglófonas de Camerún. Y estamos ya listos para conocer la historia que siempre hay detrás de una imagen, de una fotografía que cada semana nos trae Gladys Carbonell. Gladys, ¿qué foto has elegido para esta semana? Pues hoy vamos a conocer una foto, a ver una foto, ya la tenemos aquí, que retrata la situación que aún impera en Siria por esa guerra, por las consecuencias que ha dejado. Son las llamadas colas del hambre, y el nombre ya lo dice todo, ¿no? Hambre, miseria, desesperación que vive el pueblo de Siria. Pero estamos viendo ahora esta imagen de unos niños que precisamente están esperando en una cola para recoger pan, en una panadería muy particular en Siria que ya muchos catalogan como un milagro y que tenemos que conocer más a fondo, si te parece, Raquel. Así que vamos a verlo de inmediato aquí en Perseguidos pero no olvidados. Están viendo un pequeño milagro que ha surgido en Siria gracias a la tenacidad de este sacerdote melquita que vive en Viena.
A pesar de la guerra y la pandemia, Hanna Goneim ha conseguido construir esta panadería a 20 kilómetros de Damasco. Da trabajo a más de 40 personas y produce pan de alta calidad para 10.000 familias. Queremos ayudar a que los cristianos no tengan que abandonar su hogar porque Siria es el hogar del cristianismo. Los cristianos en Siria necesitan nuestra ayuda. Puede ser con dinero para construir escuelas o hospitales o con empleo para los jóvenes. Con esta panadería les ha dado un empleo y por tanto un futuro. El pan que aquí se produce es de alta calidad y con su venta se paga el sueldo a los empleados. Además, una parte del producto se entrega a familias pobres de la zona, ya sean musulmanas o cristianas. El pan es de todos y Jesús dice dadles de comer. No decía que el pan fuera solo para un grupo de personas, sino para todos. La panadería asegurará empleo y comida para la ciudad de Maruné y alrededores. Los terrenos son de la parroquia melquita, pues el Patriarcado Greco-Católico Melquita de Damasco patrocina el proyecto. Ha salido adelante gracias a cientos de pequeños y grandes donativos de personas de Austria, Alemania, Hungría y Suecia. Ahora que la panadería está abierta, el padre Hanna Goneim está buscando ayudas para lanzar un proyecto agrícola que también dará trabajo, futuro y dignidad a otros muchos jóvenes cristianos de la región. Testimonios de esa iglesia que está siempre entre los más vulnerables, testimonios que además podemos conocer siempre en la página web de ayudalaiglesianecesitada.org, también en sus redes sociales, en Facebook, en Instagram y en Twitter. Pues muchísimas gracias, Glais. Nos llevamos esta semana a Venezuela, a Siria, a la iniciativa de tantos países iluminando de rojo sus grandes edificios por los cristianos perseguidos, olvidados, marginados, discriminados por su fe. Les esperamos la semana que viene, los martes después del Cascabel o los domingos a las 11:25 de la mañana. Muchísimas gracias.